La noche había caído sobre el norte de California, envolviendo las colinas en un manto de silencio. Era invierno, y el aire fresco hacía que las luces de las casas dispersas parecieran más cálidas a lo lejos. La carretera del lago Herman Road se extendía como una cinta oscura entre campos y árboles desnudos, un camino rural que pocos transitaban después del anochecer. Eran las 11 de la noche del 20 de diciembre de 1968. En un tramo apartado, un coche estaba estacionado junto a la carretera. Dentro, una pareja de adolescentes charlaba tranquilamente, sin imaginar que estaban a punto de convertirse en el centro de un misterio que se prolongaría durante décadas. En ese momento, unos faros aparecieron en la distancia. Un coche se acercó despacio y se detuvo detrás del suyo. De él bajó una figura que, a simple vista, no transmitía amenaza alguna. No hubo gritos ni advertencias, solo una secuencia rápida de acciones que, en segundos, cambiarían para siempre la historia criminal de California. Cuando la policía llegó, el rastro del atacante ya se había desvanecido en la oscuridad. No había huellas claras, ni testigos directos, solo la certeza de que aquello no había sido un acto impulsivo, sino algo calculado. Semanas después, el misterio dio un giro inquietante. Un sobre llegó a las redacciones de varios periódicos. En su interior, una carta cuidadosamente escrita en la que el autor no solo se atribuía el ataque, sino que también incluía un mensaje cifrado. Decía que, si se descifraba, revelaría su identidad. Firmaba con un símbolo extraño, un círculo con una cruz en el centro. No era un criminal huyendo del foco público, era alguien que buscaba el escenario. Quería ser visto, temido, recordado. Se hacía llamar The Zodiac. Durante los años siguientes, el Zodiaco jugaría un peligroso juego con la policía y la prensa, enviaría cartas burlonas, códigos que desafiaban a expertos, y afirmaciones de nuevos crímenes. Nunca sería capturado, y su identidad seguiría siendo una incógnita incluso medio siglo después. Hoy, su caso sigue abierto no solo en los archivos policiales, sino también en la mente de miles de investigadores, periodistas y entusiastas del crimen real. Y la pregunta que sigue flotando en el aire es tan inquietante como la primera vez que apareció su nombre. ¿Quién era el asesino del Zodiaco, y por qué nunca pudimos encontrarlo? A finales de la década de 1960, California vivía un momento único en su historia. Eran años de cambios profundos. El movimiento hippie florecía en San Francisco, la música y la contracultura se expandían por todo el estado, y la juventud comenzaba a desafiar las viejas estructuras sociales. Sin embargo, bajo esa superficie de libertad y creatividad, se gestaba un clima de tensión que marcaría la época. En las calles de ciudades como Vallejo, Napa y San Francisco, el optimismo del llamado verano del amor empezaba a mezclarse con la sombra de la violencia. El país estaba en plena guerra de Vietnam, y las protestas contra el conflicto llenaban titulares. Al mismo tiempo, los índices de criminalidad iban en aumento. Los cuerpos policiales locales no estaban preparados para enfrentar a un criminal que actuara de forma metódica y que, además, jugara con la opinión pública. La coordinación entre departamentos era limitada. Si ocurría un crimen en una ciudad y otro en otra localidad cercana, no existía un sistema centralizado para conectar los casos de manera inmediata. En este ambiente, la vida nocturna en áreas rurales y suburbanas parecía segura. Muchas parejas jóvenes se reunían en coches estacionados en lugares apartados, buscando intimidad lejos de miradas curiosas. Esa costumbre se convertiría en el escenario perfecto para el primer ataque conocido del Zodiaco. La prensa, en esos años, tenía un papel central en la vida cotidiana. Los periódicos eran la principal fuente de información, y cualquier historia impactante podía circular rápidamente, pero también podía ser manipulada. El Zodiaco entendió esto mejor que nadie. Sabía que cada carta que enviara, cada código que incluyera, encontraría un lugar en la portada, amplificando su presencia. California estaba, sin saberlo, a punto de ser el tablero de un juego macabro en el que el asesino no solo buscaría víctimas, sino también notoriedad. Su verdadero placer parecía estar en el control, controlar la narrativa, controlar el miedo, controlar la cacería que se desarrollaba a su alrededor. Era el final de una década marcada por sueños de libertad, pero también el inicio de una era en la que el miedo al peligro desconocido se haría parte de la vida diaria. Y en ese contexto, el Zodiaco encontró el terreno perfecto para que su leyenda comenzara. El nombre del Zodiaco no apareció de inmediato. En un inicio, lo que hubo fueron hechos aislados, ataques que la policía investigaba como incidentes independientes.
Fue solo después, cuando las cartas comenzaron a llegar a los periódicos, que se entendió que había un hilo invisible uniendo aquellos sucesos. Lago Herman Road, 20 de diciembre de 1968. Eran las 11 de la noche cuando David Faraday, de 17 años, y Betty Lujensen, de 16, estacionaron su coche en un tramo solitario del lago Herman Road, cerca de la ciudad de Venecia. La zona era conocida como un lugar donde las parejas jóvenes iban a conversar y pasar tiempo juntas. Lo que ocurrió después fue rápido y preciso. Cuando la policía llegó, la escena sugería que el atacante se había acercado de forma controlada, ejecutando su acción sin dejar un rastro claro que permitirá su identificación. No había indicios de robo ni otro motivo evidente. Blue Rock Springs, 4 de julio de 1969. Menos de 7 meses después, en la noche del Día de la Independencia, otro ataque sacudió la tranquilidad de la zona. Darlene Ferrin, de 22 años, y Mike Mageau, de 19, estaban en un coche estacionado en el parque Blue Rock Springs, en Vallejo. Un vehículo se detuvo cerca. El conductor bajó, se acercó y atacó. Esta vez, uno de los jóvenes sobrevivió lo suficiente para dar un testimonio parcial a la policía. Describió a un hombre de complexión media, entre 25 y 30 años, con cabello castaño claro. Esa misma noche, el Departamento de Policía de Vallejo recibió una llamada telefónica de un hombre que, con voz calmada, afirmó ser el autor del ataque y del crimen del lago Herman Road meses antes. Dio detalles que no habían sido publicados, confirmando que era quien decía ser. El surgimiento del Zodiaco. Hasta ese momento, los dos incidentes eran inquietantes pero no tenían un nombre que los uniera. Eso cambió el 1 de agosto de 1969, cuando 3 periódicos del área de la Bahía de San Francisco Examiner, de San Francisco Chronicle y de Vallejo Times Herald, recibieron cartas casi idénticas. Cada una contenía un mensaje críptico, escrito con precisión, acompañado de un símbolo, un círculo con una cruz en el centro. El autor exigía que los periódicos publicaran sus cartas en portada, o amenazaba con atacar de nuevo. Afirmaba que el código incluía su verdadera identidad. Había nacido, al menos para el público y la prensa, el asesino del Zodiaco. El terror de las cartas cifradas. El 1 de agosto de 1969 marcó el verdadero inicio del juego macabro del asesino del Zodiaco. Ese día, 3 cartas casi idénticas llegaron a las redacciones de The Vallejo Times Herald, de San Francisco Examiner y de San Francisco Chronicle. Cada carta comenzaba con una declaración perturbadora. El autor afirmaba ser el responsable de los ataques del lago Herman Road y Blue Rock Springs. No escribía para confesar, sino para desafiar. Adjuntaba un código cifrado, un criptograma de 408 caracteres, y aseguraba que su identidad estaba oculta en él. El mensaje no era improvisado. Las letras y símbolos estaban dispuestos con precisión, como si hubieran sido planificados durante semanas. El tono era frío, metódico, y demostraba que el autor disfrutaba más con la manipulación que con el acto criminal en sí. En el pie de las cartas, un símbolo que pronto se haría célebre, un círculo con una cruz en el centro, similar a la mira de un rifle. Ese sería, desde entonces, su firma. La presión sobre la prensa. El Zodiaco exigió que sus cartas fueran publicadas en portada. Si no lo hacían, amenazaba con atacar nuevamente. Los periódicos se enfrentaron a un dilema: ceder ante las demandas de un criminal o arriesgarse a que cumpliera sus amenazas. Finalmente, decidieron publicar los textos, pero divididos entre los 3 diarios para que ninguno tuviera todo el contenido. El impacto en la población fue inmediato. Las conversaciones en cafeterías, en el transporte público y en los hogares giraban en torno al misterioso asesino y sus códigos. California estaba inquieta. El desciframiento. Días después, un maestro de secundaria y su esposa lograron resolver el criptograma. El mensaje no revelaba un nombre, sino una declaración escalofriante sobre los motivos del asesino, escrita de manera críptica y desordenada. Era un mensaje narcisista, que confirmaba que el autor no buscaba dinero ni venganza, buscaba reconocimiento y control. Más códigos, más miedo. En los meses siguientes, el Zodiaco envió más cartas y nuevos criptogramas. Algunos incluían detalles de crímenes no publicados en la prensa, reforzando la idea de que quien escribía era el verdadero autor. Otros contenían burlas directas hacia la policía, a quienes acusaba de incompetencia. Cada nueva entrega era una mezcla de amenaza y juego intelectual.
El Zodíaco parecía disfrutar con la idea de que cientos de miles de personas intentaban descifrar sus mensajes, mientras él observaba desde la sombra. El asesino del Zodíaco no se limitaba a enviar cartas con códigos. Su verdadera estrategia era mucho más ambiciosa: utilizar a la prensa como su altavoz y a la policía como su antagonista público. Era un juego en el que él mismo se colocaba como protagonista y director al mismo tiempo. Amenazas a gran escala. En varias cartas posteriores a sus primeros ataques, el Zodíaco incluyó amenazas explícitas de cometer nuevos crímenes si sus mensajes no eran publicados. En una ocasión, llegó a advertir que atacaría un autobús escolar y dispararía a los niños que viajaban en él. Esa declaración provocó pánico en toda el área de la bahía. Las rutas escolares se reforzaron con vigilancia, y algunos padres optaron por llevar personalmente a sus hijos a la escuela. Burlas y provocaciones. El Zodíaco no solo se comunicaba para amenazar, también lo hacía para humillar. En sus cartas, se mofaba de los errores policiales, señalando fallos en las investigaciones y asegurando que ellos nunca lograrían atraparlo. Llegó incluso a enviar fragmentos de prendas pertenecientes a sus víctimas, confirmando así que estaba diciendo la verdad y que no era un imitador. Aparición en los medios. En octubre de 1969, la policía de San Francisco recibió una llamada del propio Zodíaco pidiendo que uno de los abogados más reconocidos de la ciudad apareciera en un programa de televisión junto a un presentador famoso. El asesino prometió llamar en directo para revelar su identidad. El programa se transmitió, el abogado y el presentador esperaron, y una llamada llegó, pero no para confesar. En cambio, el hombre que dijo ser el Zodíaco lanzó comentarios incoherentes y colgó, dejando más dudas que respuestas. Control del miedo. Cada carta, cada amenaza y cada aparición mediática estaban calculadas para generar un efecto en la población: miedo, curiosidad, desconfianza hacia la policía y, sobre todo, la sensación de que el asesino siempre iba un paso por delante. Los periodistas se encontraban atrapados en un dilema ético. Publicar sus mensajes significaba darle la atención que buscaba, pero no hacerlo podía provocar nuevos ataques. Para el Zodíaco, todo esto era parte de su juego. No solo atacaba físicamente, atacaba psicológicamente a toda una ciudad, manipulando titulares, agendas de investigación y conversaciones diarias. La investigación del caso Zodíaco produjo cientos de pistas, decenas de teorías y más de 2.500 personas investigadas en distintos momentos. Sin embargo, solo un puñado de sospechosos llegó a captar la atención de la policía y de los investigadores durante décadas. Arthur Leigh Allen. El nombre más repetido en cualquier conversación sobre el Zodíaco es el de Arthur Leigh Allen. Allen era un exprofesor que vivía en Vallejo, California, no muy lejos de las zonas donde se produjeron varios ataques. Tenía antecedentes por delitos sexuales, y según testimonios, había hecho comentarios extraños sobre su deseo de cazar personas. La policía encontró en su posesión un reloj de la marca Zodiac, con el mismo símbolo del círculo y la cruz que el asesino usaba como firma. Además, varios testigos de ataques sobrevivientes lo identificaron, aunque no de manera concluyente. Pese a las sospechas, nunca hubo pruebas físicas que lo vincularan directamente con los crímenes. Las muestras de ADN obtenidas de las cartas no coincidieron con las suyas. Allen murió en 1992, y con él se fueron muchas respuestas posibles. Rick Marshall. Otro sospechoso fue Rick Marshall, un hombre excéntrico que vivía solo y tenía un interés particular por la criptografía y las emisoras de radio. Su escritura tenía algunas similitudes con la de las cartas del Zodíaco, pero los expertos en caligrafía nunca pudieron afirmar con certeza que fueran de la misma mano. Marshall negaba cualquier implicación, y aunque las sospechas se mantuvieron vivas durante años, nunca fue acusado formalmente. Lawrence Kane. Lawrence Kane era un vendedor de bienes raíces con un historial médico que incluía lesiones cerebrales, lo que, según algunos investigadores, podía explicar un comportamiento errático. Vivía cerca de una de las víctimas y fue identificado por un testigo clave como un hombre visto en la escena de uno de los ataques. Sin embargo, al igual que con Allen, las pruebas físicas eran insuficientes para un arresto. Otras teorías y sospechosos menores. Con el paso del tiempo, la lista de posibles zodíacos se amplió con nombres que iban desde vecinos comunes hasta figuras públicas. Incluso hubo teorías que apuntaban a que el zodíaco podía haber sido más de una persona, o que algunos ataques no fueron obra del mismo individuo. El gran problema fue siempre el mismo: la falta de pruebas concluyentes.
El Zodiaco era un maestro en no dejar rastros que pudieran vincularlo de forma definitiva. Y así, cada sospechoso terminaba siendo descartado, al menos oficialmente. Con el paso del tiempo, el caso del asesino del Zodiaco dejó de ser una prioridad para la policía, pero nunca fue cerrado oficialmente. La aparición de nuevas técnicas forenses, especialmente las relacionadas con el ADN y la informática, dio un nuevo impulso a la investigación. El ADN como nueva esperanza. En los años 2000, las autoridades comenzaron a analizar con métodos modernos las cartas originales enviadas por el Zodiaco. Utilizando técnicas de extracción más precisas, lograron obtener perfiles parciales de ADN a partir de las marcas de saliva en los sellos y sobres. Estos perfiles fueron comparados con bases de datos criminales y con muestras de los sospechosos históricos, como Arthur Leigh Gallen. El resultado fue decepcionante. Las coincidencias no eran concluyentes y en algunos casos, no había coincidencia alguna. El trabajo de los investigadores aficionados. Internet dio nueva vida al caso. Foros, blogs y canales especializados comenzaron a compartir documentos policiales, cartas escaneadas y teorías. Algunos investigadores aficionados invirtieron años en intentar descifrar los códigos que seguían sin solución. En 2020, un equipo de criptógrafos independientes anunció que había resuelto uno de los códigos más famosos, el conocido como Código 340, enviado en 1969. El mensaje no revelaba un nombre, pero sí contenía frases que confirmaban la personalidad narcisista del autor y su desprecio hacia las autoridades. Tecnología y genealogía genética. Inspirados por casos resueltos como el del Golden State Killer, algunos investigadores han propuesto utilizar la genealogía genética para identificar al Zodiaco a través de familiares lejanos. Esto implicaría subir el ADN parcial obtenido de sus cartas a bases de datos públicas y buscar coincidencias familiares. Hasta ahora, esta estrategia no ha dado un resultado definitivo, pero sigue siendo una de las esperanzas más sólidas para resolver el caso. El eterno atractivo del misterio. Aunque han pasado más de 5 décadas, el Zodiaco sigue fascinando a criminólogos, periodistas y al público en general. Cada nuevo avance, cada documento filtrado o cada teoría novedosa reaviva el interés, como si el asesino aún estuviera ahí, observando desde la sombra. El asesino del Zodiaco no solo dejó un rastro de crímenes y cartas, dejó una herida abierta en la memoria colectiva de California, y con el paso del tiempo, en la cultura popular de todo el mundo. Su habilidad para manipular a la prensa, desafiar a la policía y mantener su identidad en secreto durante más de 50 años lo convirtió en algo más que un criminal, se transformó en un mito. Un mito peligroso, porque detrás de la leyenda y los códigos enigmáticos hubo personas reales, familias que nunca encontraron justicia. Hoy, sus cartas originales se guardan bajo estricta custodia, sus códigos siguen siendo estudiados y su caso continúa abierto. La tecnología puede algún día revelar su nombre, pero incluso si eso ocurre, la pregunta más inquietante permanecerá. ¿Por qué lo hizo? Quizá la respuesta esté en lo que él mismo parecía querer demostrar, que podía controlar el miedo de toda una ciudad y que, mientras todos buscaban a un hombre, lo que en realidad perseguían era una sombra. El Zodiaco sigue siendo un recordatorio de que el crimen no siempre termina con una detención, y que a veces los monstruos no son atrapados, sino que se desvanecen, dejando atrás un eco que atraviesa décadas. Y así, más de medio siglo después, el símbolo del círculo con la cruz sigue evocando el mismo escalofrío. ¿Quién era realmente el asesino del Zodiaco? ¿Y cuántas veces pasó a nuestro lado sin que lo supiéramos? Y así llegamos al final de uno de los misterios criminales más desconcertantes de la historia moderna. Décadas de investigación, cientos de pistas, y aún hoy, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Quién fue realmente el asesino del Zodiaco? Si este caso te dejó intrigado, recuerda que aquí seguimos explorando los crímenes que marcaron un antes y un después, siempre con el mismo objetivo: entender el lado más oscuro de la mente humana. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en el próximo capítulo de esta serie de crímenes reales. Y ahora te pregunto, ¿crees que algún día sabremos la identidad del Zodiaco o seguirá siendo un fantasma para siempre? Te leo en los comentarios, y recuerda, no todos los enigmas están hechos para ser resueltos.